Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Dicen que las mariposas no vuelan en línea recta, y tal vez por eso el nuevo proyecto de Can Yaman lleva un nombre que ya está dando mucho de qué hablar: El laberinto de las mariposas. Sí, escucharon bien. El actor turco más comentado del momento, el mismo que conquistó Italia y ahora se adentra en España, podría estar protagonizando la historia más intensa y emocional de su carrera. Y es que cuando Can Yaman aparece en un set, no solo se graba una serie, se desata una tormenta mediática. Desde hace semanas se rumoreaba que Yaman estaba trabajando con Sequoia Studios, pero nadie imaginaba que el rodaje se estaría llevando a cabo nada menos que en Tenerife, en las Islas Canarias. El sol, el mar, los acantilados, y entre todo eso, un hombre traicionado que busca limpiar su nombre. El laberinto de las mariposas promete ser una mezcla explosiva de historia, acción, amor y, por supuesto, intriga. Y en el centro de todo, el Kaplan, un agente secreto que lo ha perdido todo. Y sí, ya tenemos confirmación de quién será la mujer que pondrá su mundo patas arriba. La actriz española María de Nati interpretará a Greta, una figura tan enigmática como seductora, una mujer que podría ser su salvación, o su ruina definitiva. Se dice que la química entre ambos es impresionante, tanto que en el set ya se comenta que los ensayos de las escenas más intensas dejan al equipo en silencio absoluto. Pero esperen, porque hay más. Entre las caras conocidas del reparto también se encuentra Marta Solaz, quien dará vida a un personaje clave, una figura femenina que podría tener en sus manos la verdad que Kaplan lleva años buscando. Según algunas filtraciones, Marta interpretará a una periodista que investiga los secretos más oscuros del protagonista, y que podría ser la única capaz de exponer la conspiración que lo destruyó. ¿Aliada o enemiga? Nadie lo sabe aún. Y ahora, atención a esto. Desde Tenerife ya circulan algunas imágenes del rodaje, y, sinceramente, no tienen desperdicio. En una de ellas, se puede ver a Can Yaman junto al director y al camarógrafo, ensayando una escena frente al mar. La concentración, el gesto intenso, el cabello revuelto por el viento. Todo en él parece perfectamente calculado, como si Kaplan no fuera un personaje, sino una extensión de sí mismo. Pero el momento que más ha revolucionado las redes fue otro. Can Yaman, con el torso desnudo, una toalla colgada de su pantalón, conversando con el equipo técnico sobre la luz y el ángulo de la cámara. En cuestión de minutos, las fotos se viralizaron en Twitter, Instagram y TikTok. Los fans no pudieron evitar comentar el nivel de compromiso del actor con su personaje, aunque claro, muchos se quedaron sin palabras por otros motivos. Algunos seguidores aseguran que este proyecto podría marcar el regreso triunfal de Can Yaman a la televisión internacional, después de un tiempo alejado de las pantallas. Otros apuntan que El laberinto de las mariposas es mucho más que una simple serie. Es una historia sobre la fragilidad del amor, la traición y la búsqueda de redención. A veces, dicen los rumores, las mariposas no representan la libertad, sino las heridas que uno debe atravesar para volver a volar. En las últimas horas, incluso algunos extras del rodaje han compartido detalles detrás de cámaras, describiendo a Can como un perfeccionista que revisa cada toma, cada gesto, cada mirada. María de Nati, por su parte, ha confesado que trabajar con él es una experiencia transformadora, y que el guión la hizo llorar desde la primera lectura. ¿Será verdad que esta historia va a rompernos el corazón? Todo apunta a que sí. Así que si aún no han visto las imágenes del rodaje, corran a buscarlas, porque El laberinto de las mariposas ya está generando un auténtico torbellino en redes. Y lo mejor de todo es que, según fuentes cercanas a la producción, el estreno podría estar mucho más cerca de lo que pensamos. Prepárense, porque cuando esta historia se estrene, nadie va a salir ileso. Pero lo que pocos saben es que detrás de esta superproducción hay un equipo internacional que ha trabajado durante meses en el desarrollo visual y narrativo de la serie. El creador del proyecto, el guionista español Javier Montes,
reveló en una entrevista reciente que la idea nació de una vieja leyenda canaria sobre un hombre que perseguía mariposas para reencontrarse con su pasado. Desde el principio supe que Can Yaman era el único capaz de dar vida a Kaplan, dijo. Tiene esa mezcla de fuerza, misterio y vulnerabilidad que el personaje exige. No es solo un héroe, es un hombre roto, y Can entiende muy bien lo que eso significa. La ambientación también juega un papel fundamental. Cada episodio fue diseñado como un viaje sensorial. Los colores, la luz y la música se entrelazan para reflejar el estado emocional del protagonista. Se habla de una banda sonora original compuesta por la artista italiana Francesca Michelin, quien habría creado temas exclusivos que fusionan ritmos mediterráneos con toques electrónicos. Todo apunta a que El laberinto de las mariposas no será solo una serie, sino una experiencia inmersiva. Además, el rodaje ha contado con asesoramiento de expertos en inteligencia y defensa, lo que garantiza un realismo inusual en las escenas de acción. Algunas filtraciones indican que Yaman realizó personalmente varias de sus acrobacias, negándose a utilizar dobles en las secuencias más peligrosas. Quería sentir cada caída, cada golpe, cada respiración del personaje, habría declarado en una pausa del rodaje. Por si fuera poco, las teorías de los fans ya comenzaron a circular. En redes se especula que el laberinto no solo es un lugar físico, sino también una metáfora del trauma y los secretos que Kaplan guarda. Otros creen que el título alude a una organización clandestina con ese nombre, dedicada a manipular identidades. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada, pero los seguidores ya analizan cada fotografía publicada como si se tratara de una pista. El fenómeno ha alcanzado tal magnitud que incluso medios italianos y turcos han enviado corresponsales a Tenerife para cubrir el rodaje. La combinación de culturas, idiomas y estilos convierte al proyecto en un experimento televisivo inédito en Europa. Algunos críticos anticipan que podría ser el puente entre la ficción turca y la producción hispana de alto nivel, algo que abriría nuevas puertas para ambos mercados. Mientras tanto, el silencio de Can Yaman en redes sociales ha aumentado la expectativa. Desde hace semanas, el actor apenas publica mensajes, limitándose a compartir imágenes del mar o citas enigmáticas sobre la libertad y el destino. Los fans interpretan cada palabra como un mensaje oculto, un adelanto simbólico de lo que está por venir. Y aunque el misterio continúa, algo es seguro. El laberinto de las mariposas ya ha logrado lo que pocos títulos consiguen antes de su estreno, convertirse en conversación global. Con un elenco prometedor, un guión lleno de matices y una producción cuidada hasta el último detalle, todo indica que Can Yaman está a punto de firmar el papel más importante de su carrera. Porque si algo nos ha enseñado esta historia, es que las mariposas pueden perderse, pero siempre encuentran la manera de volver a volar.